Dilawar Hussein, el rencor que se convirtió en crimen. España no está acostumbrada a que hayan asesinos en serie al estilo de las películas, pero de tanto en tanto, un nombre aparece y sacude a la opinión pública. En diciembre de 2023, ese nombre fue el de Dilawar Hussein, un hombre invisible para muchos, vecino silencioso, trabajador común, que, de repente, apareció en todos los titulares como el autor de un crimen múltiple en Morata de Tajuña. ¿Quién era en realidad? ¿Cómo pasó de ser un comerciante normal a convertirse en protagonista de una de las historias más oscuras de los últimos años? Hoy vamos a entrar en la mente de Dilawar, vamos a intentar entender cómo un hombre corriente puede ser devorado por el rencor y llegar a cruzar una línea de la que ya no hay retorno. El hombre, antes del crimen. Para comprender su caída, primero debemos conocer quién era. Dilawar nació lejos de España, en un entorno humilde. Como muchos migrantes, llegó con la esperanza de un futuro mejor. Se estableció en Madrid, trabajó duro y poco a poco consiguió abrir un pequeño negocio. Un logro que, aunque modesto, le daba dignidad. Era un hombre discreto, sin grandes lujos, sin fama ni enemigos conocidos. No tenía un perfil criminal, no estaba en los registros policiales. De hecho, cualquiera que lo viera en la calle jamás lo hubiera señalado como una amenaza. Y ahí radica lo inquietante. Dilawar no era un monstruo evidente, era un hombre común, uno de esos rostros que pasan desapercibidos en la multitud, uno más hasta que dejó de serlo. La estafa sentimental. Todo cambió con una historia de amor, o lo que él pensó que era amor. Dilawar fue víctima de una estafa sentimental, un engaño que lo dejó arruinado, sin dinero, sin negocio y con el corazón destrozado. Imagina la escena, confías en alguien, le entregas tu afecto, tu apoyo, tu confianza, y un día descubres que todo era una mentira, que no te amaban, solo te utilizaban. Para Dilawar, aquello fue más que un fraude económico, fue un golpe a su dignidad, fue una humillación que lo dejó marcado. Vendió su negocio, perdió su rutina y con ello también perdió su sentido de estabilidad. Cada deuda, cada cuenta sin pagar, era un recordatorio de la traición. Esa herida no sanó, se convirtió en el inicio de una cadena de pensamientos oscuros, de resentimientos acumulados y de un rencor que se negaba a morir. Espiral de frustración. Los psicólogos hablan de algo llamado frustración situacional acumulada, un proceso lento, invisible, en el que la persona guarda cada enojo, cada humillación, cada derrota, como si fuera una piedra más en un saco que nunca se vacía. Dilawar cargaba ese saco todos los días. Cada amanecer recordaba lo que había perdido. Cada anochecer revivía la burla, la estafa, el vacío. La frustración se convirtió en su única compañía. Ya no confiaba en nadie, ya no esperaba nada. Se aisló, se encerró en su propio silencio. Y en ese silencio, el rencor creció. No buscó ayuda, no habló con amigos, no se permitió olvidar. Era como una olla a presión, una olla que, tarde o temprano, estallaría. El detonante. Llegó un día, un momento concreto, en el que la presión fue demasiado. Dilawar no actuó en un rapto de locura instantánea. No fue un arrebato sin sentido. Fue la conclusión de meses de resentimiento. Ese día, la reflexión se apagó, la empatía desapareció, la rabia tomó el control. El hombre común se quebró, y cuando lo hizo, su camino ya no tuvo retorno. Aquello que durante meses había incubado en silencio, explotó en un crimen que sacudiría a todo un pueblo. El crimen. Fue entonces cuando todo ese rencor acumulado se transformó en acción. En diciembre de 2023, Dilawar Hussein atacó a varios miembros de una familia en Morata de Tajuña. Lo hizo con un arma blanca, en un estallido de violencia que dejó 4 víctimas mortales en cuestión de minutos. 3 eran hermanos, vecinos del pueblo, y la brutalidad del ataque conmocionó a toda la comunidad. No hubo planificación compleja ni huida calculada. Fue una explosión de rabia contenida durante meses. Su historia, que hasta ese momento parecía solo un cúmulo de frustraciones personales, se convirtió en una masacre real. El después. Tras el crimen, Dilawar no mostró arrepentimiento, no lloró, no pidió perdón. Los expertos que lo evaluaron lo describieron como un hombre con baja empatía, alguien incapaz de conectar con el dolor que había causado. Para él, lo que había hecho era la consecuencia inevitable de su historia, una especie de justicia personal, un ajuste de cuentas que en su mente tenía sentido. Lo que más estremeció a los psicólogos forenses fue su frialdad. No había enfermedad mental grave detrás, no había delirios, ni voces, ni locura. Había un hombre simplemente consumido por el rencor. El crimen en prisión. Lo más inquietante es que no se detuvo allí. Tras su detención, Dilawar ingresó en prisión provisional. Allí, en lugar de mostrar arrepentimiento, volvió a matar. Una noche, atacó a su propio compañero de celda con una pesa de gimnasio, acabando con su vida. Ese segundo crimen confirmó lo que los expertos ya sospechaban.
no se trataba de un impulso aislado, sino de un patrón de violencia alimentado por un rencor profundo e incontrolable. Reflexiones y comparaciones. El caso de Dilawar nos obliga a reflexionar, porque no hablamos de un asesino nato, ni de un psicópata depredador, como los de las películas. Hablamos de un vecino común. ¿Cuántas personas cargan hoy con frustraciones similares? ¿Cuántos viven atrapados en deudas, en engaños, en traiciones? La diferencia entre ellos y Dilawar no fue la vivencia, sino la manera de gestionarla. Algunos buscan ayuda, otros aprenden a soltar, pero él eligió dejar que el rencor lo devorara. Su historia recuerda a otros casos modernos en España, pero mientras en muchos vemos impulsos sexuales, poder o narcisismo, en él vemos algo distinto. La rabia contenida de un hombre común, convertido en pólvora humana. Dale like y suscríbete si quieres más historias como esta, donde intentamos comprender la mente detrás de los crímenes que marcaron a todo un país.